En 2015, Mauricio Macri asumió con una de las deudas más bajas de la historia. Bajas comparadas con todas las que tuvo Argentina en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, y con respecto a los otros países del mundo. Hay un video, un audio por ahí, que lo recuerda Nicolás Dujovne. Ni bien asumió, Nicolás Dujovne calificó la deuda que le dejó Cristina como bajísima, bajísima. A poco de asumir, Mauricio Macri eliminó las retenciones al trigo, al girasol, al maíz y bajó las de la soja. También prácticamente eliminó el impuesto a la riqueza, elevando dramáticamente el déficit fiscal. A la vez le pagó a los fondos buitres y comenzó un proceso de endeudamiento feroz. Nunca nos habíamos endeudado tanto en tan poco tiempo, que terminó en default. Nunca un presidente había pedido él y defaulteado él la misma deuda. Cuando llegó ese momento, en vez de decir, bueno, no podemos pagar y reestructurar la deuda, fue y le pidió el crédito más alto de la historia al Fondo Monetario Internacional. De 200 y pico de países que hay, Argentina tiene el 60% de la deuda del Fondo Monetario Internacional. A la vez eliminó el control de cambios, o el cepo como le dice Clarín, para que todos esos dólares de la deuda entraran por una ventanilla y se fueran por la otra. Macri, con sus tarifazos y su desregulación, provocó una concentración de la riqueza espantosa. Y esa riqueza usó los dólares de la deuda y la eliminación del cepo para fugarse. Es decir, nos balsearon los bolsillos a todos, se la quedaron 10 amigos de Macri, y para fugarla, llevársela, se pidió la deuda. Todo eso se hizo con el apoyo del establishment nacional, los medios de comunicación nacionales, cientos de periodistas y payos argentinos, el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de los Estados Unidos. Todo tenía para hacer lo que hizo. Cuando se fue del país, nos dejó en default. No se podía pagar ni a los privados ni al fondo. La situación es pavorosa también, porque Macri, al firmar, le cedió la soberanía al Fondo Monetario Internacional. No negoció. El Fondo Monetario Internacional le puso las condiciones y las firmó. Ahora lo que estamos haciendo es ver si podemos recuperar una parte de esa soberanía que Mauricio Macri le entregó. Eso lo firmó Macri, no el peronismo. Eso lo firmó Macri, no el peronismo. No hay registro histórico internacional de repudio a la deuda con el fondo. Hay apenas algunos atrasos temporales. Yo conseguí algunas comparaciones internacionales, como no podemos ir a mundos paralelos para ver qué pasa si firmamos y qué pasa si no firmamos, podemos ver qué pasó en términos inflacionarios con los países que tuvieron un retraso. Perú, por ejemplo, en 1985 pasó de una inflación del 84% a una del 2.400%. Y tuvo una caída del PBI en esos meses de retraso del 10%. Irak, en 1990, tuvo un retraso y pasó de una inflación del 60% a una del 6.500%. Y tuvo una caída del PBI del 35%. Haití tenía una bajísima inflación del 5% y se fue una del 30% y tuvo una caída del PBI del 10%. Es decir, es jodido. Es jodido. Si hoy Argentina incurriera en algún retraso temporal, como no hay reservas disponibles en el Banco Central, y ya tenemos una brecha del dólar del 100% y una inflación del 50%, la situación sería dramática. Sería el dólar a 500 o 600 pesos y estaríamos en peligro de una hiperinflación. Por eso, salvo del Caño, Miriam Bregman, lo digo con respeto, pero están en una posición muy a la izquierda y muy lejos del poder, además, no hay políticos nacionales, gobernadores, intendentes o legisladores que estén diciendo no firmo. Nadie está diciendo no firmo.
Lo que hay es algunos sectores que dicen debimos negociar distinto, cosa que nosotros dijimos acá en los últimos 2 años, y algunos dicen sigamos negociando un poquito más. Es decir, la discusión sobre cómo sobrellevar la estafa en la que nos metió Mauricio Macri no está centrada en firmar o no firmar, sino en el cómo. Para analizar si lo firmado está bien o está mal, si es mejorable o no es mejorable, tenemos 2 herramientas. Una es compararlo con lo que firmaron otros países con el Fondo Monetario Internacional en los últimos años. Por ejemplo, les voy a dar datos de algunas cosas que se firmaron. Camerún firmó una reforma laboral, que incluso incluyó baja de salarios estatales. Seychelles firmó una reforma previsional. Gabón firmó una reforma previsional. Kenia firmó una reforma previsional. Costa Rica bajó las jubilaciones, cambió la fórmula y bajó los salarios estatales y los congeló. Jordania firmó una reforma previsional y una reforma laboral. Etiopía, reforma laboral. Ecuador, reforma laboral y reforma previsional. Digo, lamentablemente, todas las peleas las ganó el Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente, todos estos países, seguramente, sin querer hacerlo, tuvieron que firmar cosas oprobiosas. Muchos tuvieron que hacer unos esfuerzos enormes, ya no más en el primer año, como Costa Rica, que tuvo que bajar el déficit el 2,2 en el primer año, nosotros tenemos que bajar medio punto, o Guinea Ecuatorial, o Seychelles tuvo que bajarlo un 7%. También podemos compararlo con lo que firmó Argentina en toda su historia. Ahora Argentina está firmando una baja del déficit fiscal de medio punto. En el 97 firmó una de 0,8, en el 2000 una de 0,9, en el 87 una del 1, en 1993 1,2, en 1984 Alfonsín firmó 2,5, ¿sí? Siempre, en el 2003 firmamos 2,5, en el 91 firmamos 2,8, en el 83 firmamos 4,3 de baja de déficit fiscal y en 1900, ya doy el dato, 89 firmamos una baja del déficit fiscal en un año del 6,3%. Es decir, lo compares con lo que lo compares con otros países, si comparás con los 30 últimos acuerdos que hizo el fondo, todos esos acuerdos tuvieron reformas previsionales o laborales, o las dos, y tuvieron exigencias de baja del déficit fiscal inmediatas terribles. Entonces, lo que uno puede concluir, comparando con la historia y comparando con los otros países, es que es por lejos la mejor negociación que hubo. ¿Podría haber sido mejor? No lo sé, quizás sí. Lo que no podemos decir es que es una porquería. Porque es mejor que las que hicieron los otros países y porque es mejor que la que hizo Argentina en su historia. Si a mí me preguntan, lo más importante y lo más urgente en este país es bajar la inflación. Yo me pregunto, ¿cuál es la mejor fórmula hoy para bajar la inflación? ¿No pagar y que se vaya toda la mierda? ¿O tomarnos 4 años para llegar al equilibrio fiscal? Hablemos de ese tema, por favor. Las razones de la inflación son varias. Puja distributiva, oferta y demanda, precios internacionales, precio del dólar, emisión monetaria. Néstor Kirchner empezó a tener inflación y tenía superávit fiscal y no tenía emisión monetaria. Claramente Néstor Kirchner estaba generando tanta riqueza que se creó una puja distributiva que le empezó a elevar la inflación, mucho menos que ahora, ¿sí? Cristina siguió con la puja distributiva porque mejoraba los salarios todo el tiempo, ¿sí? Y además tenía precios internacionales subiendo, recuerdan el récord de precio de la soja, del trigo, y empezó a tener déficit y emisiones, y tenía varias razones de la inflación. La de Macri fue una inflación de transferencia de recursos, vía devaluación. Macri llevó el dólar de 9 a 64, de 9 a 64. ¿Se imaginan ahora
si se fuera de 100 a 640, eso hizo Macri. Y además con los tarifazos. Esta inflación, acá y en el mundo, es una inflación de pandemia, que tiene que ver con la suba de los precios internacionales de los commodities y de una emisión tremenda que hicimos todos para poder financiar la pandemia, ¿sí? Acá pega más, claro, pega más. Alemania se fue del 2 al 13%. Acá está en el 50%. ¿Por qué? Porque Macri rompió la moneda. Porque nadie quiere pesos. Nadie quiere pesos. Los emitimos y cada día valen menos. Vos en tu casa, ¿sentís que tus pesos cada día valen menos? ¿Te das cuenta? ¿Lo notás? Bueno, ese es el problema que tenemos. Miren, yo los odio a los monopolios. Los odio porque ganan 3 veces más que en otros países. Pero los monopolios marcan el nivel de precios. Es decir, en vez de cobrarte 5 pesos, te cobran 8. No deciden la inflación. Si vos hoy vas al peluquero de la esquina una vez por mes, cada vez que vas cobra más. No es un monopolio, cobra más, porque hay inflación. El plomero cada vez que viene a tu casa te cobra más. El gasista te cobra más, el fumigador te cobra más. Esa es la inflación. Tenemos que ir de a poco equilibrando las cuentas, bajando la emisión para que los pesos valgan más y bajar la inflación porque Macri nos rompió la moneda. Entre todos los desastres que nos dejó, nos rompió la moneda. Los pesos que tenés en la mesa de luz cada día valen menos. Miren, a mí no me gusta hablar de esto. Pero a mí me tocó en la vida, las vi todas. Yo la vi a mi vieja diciéndome cuando yo era chiquito, y le juro que lo recuerdo, que yo me comiera el último pedazo que había en la mesa. Y ella no lo comía. Yo lo vi eso. En mi casa, cuando yo era chico, en Talar, teníamos una estufa, una a querosén. Y la prendíamos 2 o 3 semanas en invierno, un ratito. De las 9 de la noche a las 11. Y cuando nos íbamos a dormir la apagábamos. ¿Sí? Así que yo vi lo que es no tener calefacción, lo que es no poder pagar la electricidad y lo que es no poder llevar un plato de comida a la mesa. El que vivió esto sabe que si hay que elegir, prefiere ahorrar luz que no comer. A mí no me gusta que haya que subir las tarifas, pero claramente hoy yo prefiero bajar las tarifas, bajar el gasto y bajar la emisión, y entonces una familia tendrá que ahorrar en electricidad, pero va a poder comprarle leche a los pibes. Porque yo hoy lo que veo es que todos los días sube el pan, todos los días sube la leche, todos los días sube el tomate, sube la lechuga, suben los huevos. Así que yo así no quiero seguir. Y no puedo estar corriendo al que planta el tomate, al que planta la lechuga, al que tiene los huevos, al peluquero, al fumigador. No es así. Acá el tema es bajar la inflación, no hay otra discusión. ¿Alguien tiene otra receta para hacerlo? Pusimos de secretario de Comercio a uno de los mejores hombres que tenemos en la Argentina, a Roberto Feletti. Uno podría decir, es capaz que si no estaba Roberto, la inflación en vez de ser el 4 hubiera sido el 5. Sí, pero sigue siendo el 4. Indudablemente no se soluciona por ese lado. Roberto solo no puede. Lo que tenemos que hacer, en vez de pelearnos entre nosotros, es enfrentar a los poderosos y cobrarles más impuestos. ¿Sí? Es decir, ya negociamos con estos superpoderosos, con el G7, que es el FMI, todo lo que pudimos. Ahora démonos vuelta para el otro lado y digámosle a los que más tienen que la pongan. Firmemos el acuerdo y hagamos un aporte a las grandes fortunas otro año, subamos las retenciones, hagamos un revalúo inmobiliario rural al campo. Eso tenemos que hacer. La lucha es contra la oligarquía, no entre nosotros, porque nos vamos a dividir de nuevo y va a volver Macri. Y entonces sí va a firmar cualquier cosa, entonces sí nos va a bajar las jubilaciones, entonces sí va a hacer una flexibilización laboral y nos va a destruir. No equivoquemos el enemigo. Unidos o dominados. No equivoquemos el enemigo. La lucha es contra la oligarquía. Firmemos el acuerdo y que lo paguen ellos. Buenos días, esto es Navarro 2023.